Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Presenta Quinto Congreso Internacional de Educación. Formación docente para una sociedad incluyente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestro Manuel Juárez González, por su presentación y la atención de dar a conocer mis datos académicos en este público que nos acompaña, el maestro Arturo Cisneros. Muchas gracias, maestro. Saludar a la maestra María Eugenia Pena Arbizu, al agradecer la atención de haberme invitado a este congreso multitudinario con docentes de países y regiones de nuestro país y de estados, como lo tenemos presente, organizado por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por darse el tiempo de venir a este evento y estar presentes en esta conferencia que he titulado Formación Docente para una Sociedad Inclusiva, con un conjunto de propuestas que hemos venido formulando en el marco de nuestros trabajos de investigación hacia la Cámara de Diputados, hacia el debate nacional sobre la reforma al tercero constitucional que estamos hoy pues debatiendo y que tenemos que seguir debatiendo fuertemente para que efectivamente ocurra un cambio real en la educación de nuestro país. En otros países, en particular, donde estamos desarrollando una gran transformación educativa, científico y tecnológica en Ecuador, donde asesoramos al ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Superior y al Ministerio de Educación, y en otros países como Argentina, en Brasil, en otros lados que estamos debatiendo y desarrollando los temas que deberían estar, desafortunadamente en muchos lados no lo están, deberían de estar en el eje de las discusiones de la nueva formación y las perspectivas de actualización y de desarrollo académico de nuestros profesores y del magisterio en general. Aquí, el de medio, así, no, ya sí, ya lo apagué. Ahí está. Voy a expresar primero dos, tres tesis que fundamentan el contexto general y el marco de análisis en el que desarrollamos este conjunto de propuestas. Las dos primeras que tienen ustedes enfrente señalan lo que hemos conocido de manera muy particular en los últimos años, que son las grandes transformaciones que tenemos en los paradigmas del conocimiento, de los aprendizajes, que hemos pasado rápidamente de este modelo de enseñanza, de este modelo unilateral, segmentado, muy rígido, inamovible, que separa conocimientos en lugar de articularlos, hacia un verdadero revolucionamiento en el marco de los métodos, lenguajes, aquí no puedo subrayar, pero ahí está entre paréntesis, métodos, lenguajes, contenidos y paradigmas, técnicas, por supuesto, que están impactando enormemente la sociedad y su desarrollo. Y esto está abriendo desde hace 40 años, o sea, décadas que se han venido acumulando y en generaciones hemos perdido. Algunos lo han denominado un nuevo tipo de sociedad basada en la economía del conocimiento, otros le han denominado la sociedad del conocimiento, otros le han denominado la sociedad del aprendizaje, todo lo cual tiene que ver con las bases distintas
respecto de las cuales se está organizando un valor agregado que es fundamental para el desarrollo. En las sociedades agrícolas lo era la tierra, en las sociedades industriales lo era la manufactura y la industria, las materias primas. El día de hoy el valor fundamental con fines de desarrollo es el conocimiento. Y esto que aparece como una articulación distinta de las bases sobre las cuales se monta un nuevo desarrollo, por supuesto que está en el contexto de una sociedad en riesgo, porque la alteración, la incertidumbre, las perspectivas sobre las cuales se está ocurriendo esta gran transición de la industria manufacturera o de una sociedad capitalista industrial hacia una sociedad del conocimiento, donde las bases de sustentación de la misma son esto, los conocimientos, los aprendizajes, la capacidad humana para el desarrollo de un conocimiento tácito o un conocimiento codificado, fundamental, no solamente información para este nuevo valor agregado, está en condiciones de una sociedad en riesgo. Cuando decimos una sociedad en riesgo, es que la alteración en la transición larga, o como los economistas denominan de onda larga, de transición de onda larga, de 40, 50 años en las que estamos viviendo esta gran transformación, hacia el 2030 se calcula la culminación de esta suerte de umbral de disolución del antiguo modelo de desarrollo para que se constituyan las bases sobre las cuales se edifique una perspectiva distinta de organización de la sociedad, pues tiene un conjunto de riesgos fenomenales, brutales, digamos, no solamente naturales. Pregúntenle a Japón, que edificó desde la perspectiva de una elevada capacidad tecnológica una planta nuclear en Fukushima, en donde está una apertura de tierra brutal que se combinó un día con un tsunami que les va a tardar 5 o 7 años en recuperar el segundo lugar de desarrollo económico que tenían a nivel mundial. Ya no digamos países que otrora eran desarrollados. Digo, ¿cómo está Grecia? ¿Cómo está España? 60% de su desempleo. ¿Cómo está Irlanda? ¿Cómo está Portugal? ¿Cómo está la zona euro, la Unión Europea? El país con mayor deuda histórica que nadie nunca había alcanzado es el que entonces se llamaba el país más poderoso del mundo, lo sigue siendo sin ninguna duda a nivel militar, pero económicamente no lo es, ni tecnológicamente, ni científicamente. Los Estados Unidos es el principal deudor del mundo. ¿Quién creen que le está prestando para abatir las tasas de interés de los organismos internacionales a los Estados Unidos? Brasil y México, los que estábamos endeudadísimos con ellos hace algunos años. A esto me refiero a una sociedad en riesgo permanente, como la llama Beck, una sociedad en riesgo. Y llevamos, por supuesto, en esto varias 4 décadas desde los años 80. En nuestro país, frente a ello, una sociedad que avanza hacia el conocimiento, requerimos plataformas pedagógico-didácticas de organización y gestión de la academia y de la educación distintas que nos permitan incidir directamente en lo que se convierte en el factor de impedimento estructural para el desarrollo de capacidades nuevas, distintas en el marco de la docencia, de la investigación y de la atención a grandes grupos de escolarización o de renovación de sus aprendizajes de forma social, que es el problema de la desigualdad que existe en nuestro país. Una profunda inequidad y desigualdad, y por lo tanto el eje principal de una política pública de Estado para revertir
las condiciones sobre las cuales tienen que orientarse las nuevas definiciones en el marco de la transformación educativa. Tiene que estar en el centro el tema de la desigualdad, de la inequidad, y por tanto una política inclusiva. No se trata de redefinir el marco de quién controla al sindicato o a los docentes en el marco de sus plazas laborales, que es, digamos, en esencia, como yo lo he escrito, lo que están haciendo de la reforma al artículo 3º. Eso no es una reforma educativa, es una reforma al artículo 3º que busca quitarle la rectoría que tenía el sindicato al manejo de las plazas, de los recursos, de las partidas presupuestales, etcétera, 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 para no decir las cantidades de recursos que se filtraron de una manera ilícita en beneficio de una familia o de una persona, y ahora pasa al control, ese es el sentido de la reforma, del gobierno en turno. Otros decimos esto no es una reforma, porque una reforma que no incida en la desigualdad y en los términos de la equidad y la inclusión educativa, como principio generador de una política pública distinta, no tiene nada que ver con lo que estamos buscando para una sociedad distinta hacia una sociedad del conocimiento. Y esto implica dar saltos de calidad complejos, muy fuertes, porque tenemos que revertir estas condiciones. Rápidamente les marco qué ha pasado en 4 décadas en el terreno de los aprendizajes, los conocimientos y la gestión de los aprendizajes a nivel mundial. En la primera ola ocurrió a principios de los 80, hasta finales de esta década y durante los años 90, con el surgimiento de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la biotecnología, surge la clonación de la primera oveja denominada Dolly. La microelectrónica trae consigo una serie de cada secuencial que ya no sabemos ni rastrear en el momento actual, de pasar de computadoras PC enormes, gigantescas, con softwares rarísimos, ¿no?, que no traían acentos, que para poner la ñ había que hacer 3, 4 trucos con las manos y darle a la pantalla para que pusiera la ñ, o en fin, eran softwares. Yo usé en esa época uno que se llama Cheerwright. Ahora digo prácticamente, y estaban procesados por tarjetas perforadas. La secuencia de chips, según la ley de Moore, como dicen, sustituye la composición orgánica de la información cada 6 meses. Tal manera que de esas PC hoy tenemos pues tabletas de este tamaño, ¿no? O procesadores de este tamaño que despliegan datos de una manera impresionante, y que incluso, como es una transición la que hemos vivido, todo lo que vamos a ver a continuación desde ahorita, todo ha tenido productos transitorios, porque las transiciones son sustitutivas incluso sustitutivas de la labor docente que antes se hacía, o de la organización de las instituciones tal y como antes se hacía, o de la gestión académica tal y como antes se hacía, de los conocimientos y de los aparatos y los procesos y de los sistemas. Porque esto surgió como procesador para hacerse extensivo, la microelectrónica, con un procesador de palabras, ¿cierto? Por eso tenía teclado. Lo que ha venido sustituyéndose es ese teclado. Ahora las tabletas ya no traen teclado. Vaya, lo traen, pero hay que sacarlo, porque las tabletas o los procesos o los dispositivos que hoy tenemos
sirven todo menos, nosotros sí lo usamos porque trabajamos en eso, con artículos, ensayos, etcétera. Pero para lo que más se usa es para chatear, bloguear, wikiliquear, palabrejas que han venido acompañando este proceso de transición y que también se van dejando, igual que ocurrió con los primeros aparatos que sustituyeron a los discos de acetato. A mí me cuentan que había unos discos así negros de acetato que daban vueltas, me dicen. Yo lo que más tenía era otro aparato que muchos de ustedes yo sé que tampoco lo vieron, que era una grabadora con una cinta que se enredaba cada rato y había que estarla desenredando, sacando todo el... ¿Quién oye ahorita música con grabadora? Los famosos Walkman. Después se hicieron los Discman, ¿cierto? Cuando salieron los discos compactos. ¿Cuánto tiempo llevó en sustituir el disco de acetato, el aparato de cassette? El maestro se acuerda bien, del cassette al disco compacto. 10 años, pues fue de los 80 a los 90, cuando mucho, ¿eh? Hoy, si ustedes van a una disquería y me le dicen, me da por favor el primero de Maná, ahorita que está de moda en Viña del Mar, en 38, me da uno en 45, se le van a quedar, le van a decir, pues ve al mercado de pulgas, donde están y sí hay. Yo es donde los descubrí, donde los vi. Bueno, ha venido sustituyéndose. Esto también dejó de ser un procesador de palabras y pasó a ser un mecanismo, un instrumento para la comunicación inalámbrica, para oír música, para ver videos, para chatear, para ver otras cosas, miles, para buscar información, para seleccionarla, etcétera, etcétera, y además para escribir textos. Como estas cosas surgieron para hablar por teléfono, ¿cierto? Por eso tienen todavía un hoyito aquí y otro hoyito acá, simulando el teléfono fijo que antes teníamos. Hoy, para lo que menos se usa esto, o se está dejando de usar, es para hablar por teléfono. Y también es para oír música, para chatear, para bloguear, porque así dicen de hacer los blogs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Para tomar fotos, videos, como lo están haciendo ahorita casi todos. Grabar, tener sus contactos, bueno, aparatos inteligentes, les llaman. Bueno, todo esto comenzó en los 80. Las telecomunicaciones con los satélites, la biotecnología con la manipulación genética, llegó las teorías de la sustentabilidad porque se encontró que había un hoyo negro, en el bloque del polo sur, rompiendo la capa de ozono. Surgen en forma impresionante todas las teorías de la complejidad, la interdisciplina, con Edgar Morin, las teorías de Wallenstein sobre la incertidumbre, Brecht de la teoría del riesgo, en fin, todo una suerte de boom de los estudios de la nueva sociedad, de las teorías de la globalización, etcétera, etcétera. Surge un movimiento de nueva ciudadanía que hoy se expresa en los indignados, en grandes movimientos sociales que han hecho verdaderas maravillas de organización y de indignación en todo el mundo, y la multidisciplina, todos los estudios de la interculturalidad, y por supuesto surgen sobre la base de estas rupturas en los paradigmas del conocimiento disciplinario hacia la complejidad, nuevas áreas del conocimiento. Y otros países, como aparece abajo, asumen la tarea
de organizar sistemas educativos, profesionales, docentes, sistemas de aprendizaje nuevos sobre los cuales se tienen que gestar este tipo de aprendizajes y conocimientos de forma acelerada, y están particularmente los llamados tigres del Pacífico Asiático, Japón, Corea, Singapur, Taiwán, etcétera, que lograron meterse a estas áreas del conocimiento, crearon sistemas enteros nacionales de institutos tecnológicos, de normales, de escuelas de formación de profesores, de institutos de investigación, formaron sus docentes en maestrías y en posgrados, etcétera, etcétera. Surgen complejos en ciudades enteras para desarrollar este tipo de dispositivos, como el Silicon Valley, el Valle del Silicón, la Universidad de Campiñas en Brasil, la Villette en París, o cerca de París, la Ruta 128 entre el MIT en Massachusetts y Harvard, etcétera, la ciudad de la tecnología de Bangalore, Tsukuba Science City en Japón, etcétera, 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 y entre los 80 y los 90, donde se hicieron las grandes reformas para inaugurar sistemas complejos metidos en estas áreas. ¿Aquí qué hicimos? ¿En qué nos metimos de esto? ¿Cuántas instituciones creamos para hacer esto? ¿Cómo nos subimos al carro de las nuevas condiciones paradigmáticas en los aprendizajes y los conocimientos? No se hizo. Hicimos sistemas de evaluación. Se creó el SNI, se creó el Ceneval, el INE, el PROMEP, se creó el sistema magisterial de incentivos, la carrera magisterial, etcétera, 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 para evaluar la ignorancia, para administrar las deficiencias, y llega la segunda ola. Y esta segunda ola viene las ciencias genómicas, se mapea el genoma humano, se empiezan a mapear cantidades de especies orgánicas, se empieza a conocer todo el mecanismo a través del cual ocurre el funcionamiento del cerebro con las neurociencias, el conocimiento de cómo se dan las millonarias transformaciones en las que se va complejizando el conocimiento desde el plano interdisciplinario para conocer la vida con el DNA, las ciencias genómicas. Viene una integración total de las ciencias sociales, ya no están diferenciadas. Para entender la sociedad necesitamos comprenderlas en su complejidad y en su dinámica articulada. Surge la nanotecnología, bueno, no surge, se desarrolla como un área de conocimiento increíble. La nanotecnología es la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, a tal grado que, imagínense, empieza con el surgimiento de un microscopio que puede leer la capa de la célula. Entonces, la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos. Vienen una fusión y una articulación y un boom también científico-tecnológico de los estudios denominados de la ciencia del espacio y el universo, no solamente con el Big Bang, sino con todo el descubrimiento de exoplanetas, de que ya no somos un sistema solar, somos galaxias, los hoyos negros, nuevos planetas, agua en la Tierra, en Marte, una exploración espacial impresionante, descubrimiento de lunas y estrellas y nuevos universos en donde de forma evidente existe vida, pero comprobada, pero que no podemos conocer de qué tamaño ni de cómo se expresa. Viene la fusión entre el diseño, el arte y la multimedia, que hoy tenemos de forma increíble, la fusión tecnológica y todo el boom de los objetos nomádicos, ¿no? Es decir, todos estos objetos que ya están pegados a nuestro cuerpo, ya viven con nosotros, los traemos por todos lados y que son parte orgánica de nuestra vida. Hace unos años en Berkeley agarraron unos muchachos para hacer un experimento, 20 muchachos, hombres y mujeres, y les dijeron: a ver, ¿están dispuestos al experimento?
dejen todas sus cosas, tableta, iPod, celular, laptop, todos sus aditamentos, no sirven ni los audífonos, nada, y se salen, se van a hacer su vida cotidiana 24 horas. Les quitaron todo. Regresaron los muchachos, les pusieron para ver neuronalmente sus niveles de angustia al haber dejado todas estas cosas fuera sin estarse conectando cotidianamente. Vaya, sale uno del baño y ya está viendo si alguien le llamó, apenas se está secando y está viendo si tiene un mensaje. Bueno, ya les pusieron eso y tenían un nivel de angustia parecido, imagínense ustedes, digo, algunos lo sabrán, de aquí por supuesto, como una angustia como de 3 días de cruda de mezcal de pechuga, de Oaxaca. Ustedes saben lo que significa después de 3 días de echarse una fiestecita de esas, el nivel que trae uno encima, no puede uno ni respirar. O sea, así les pasó. Tenían como una cruda de 3 días, sin ir a la zona Mije y ninguna otra región. Ahí nada más dejando sus aparatos. Son parte, los llama Jacques Attali, objetos nomádicos. Y obviamente algunos países y zonas y regiones se subieron a la segunda ola. Particularmente Finlandia se convirtió en el país demostrativo de que es posible una reforma desde los docentes y el magisterio, formándolos de forma diferente, con una dignificación de su profesión, pagándoles mejor que cualquier otro profesional, porque su lógica fue, el profesor no puede ganar menos que al profesional que está formando. ¿Cómo? Él es el que le está abriendo el camino de su vida. ¿Cómo va a ganar menos que el arquitecto que formó? Claro, lo hicieron en la educación básica. Finlandia saca, como ustedes saben, ahora junto con Shanghái, los mejores scores, los mejores puntajes de la prueba PISA internacional, que se aplica de forma consecutiva durante varios años por la OECD, que incluye a nuestro país. Sus principales logros son, la prueba PISA está organizada en 6 niveles, como ustedes saben, y lo han analizado. Nuestro país tiene el 0.5%, el último que se hizo en lectura, en comprensión lectora y ciencias, el 0.5% de nuestros docentes y de nuestros muchachos pudieron alcanzar niveles de 5 y 6, donde está el 70-80% de los finlandeses y de los chinos de Shanghái. La gran mayoría está en el número 1 y 2 de la categoría de las respuestas. En lectura significa estar en el 1 y 2, que usted puede comprender un párrafo de un libro o de un texto, comprenderlo, saber quién lo escribió, ¿no?, de dónde viene, qué significa, y expresarse respecto del texto. Si a alguien le preguntan, dígame usted el título de 3 libros y sus autores, y no sabe, no se acuerda ni de uno, está en el nivel 1 y 2 de PISA, que es una muestra de la sociedad de la ignorancia, porque la sociedad de la ignorancia, de acuerdo con unos autores españoles, Daniel Inenariti et al., significa que se vive en una sociedad en donde la ignorancia se considera hasta una virtud, porque la imagen lo sustituye todo. La imagen la sustituye el conocimiento. Entonces
no importa que seas bruto, con tal de que te veas bien en la tele y que digas un discurso, pues así como yo lo estoy haciendo con mi teleprompter, y que lo glorifiques. En una sociedad del conocimiento, lo que se glorifica es lo que uno sabe y cómo lo puede demostrar, cómo lo puede uno argumentar, cómo puede uno saberse comunicar, expresar y además fundamentar lo que uno está diciendo de forma. Bueno, se subieron, como ustedes pueden ver ahí, otros países. India, se forman los BRIC, los famosos BRIC, Brasil, Rusia, India y Corea. China, por supuesto, que sigue siendo un gigante tremendo, Corea del Sur, que va solo casi siempre, Vietnam del Sur, Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, en fin. Y la pregunta es, entre finales, en principios del siglo y la actualidad, en estos países se hicieron reformas sustanciales para meterse, si no, ¿cómo? ¿Cómo mapeas el genoma humano sin científicos en genómica? ¿Cómo trabajas nanotecnología sin mecatrónica, sin nanotecnólogos? Pues los tienes que formar, ¿cierto? O la biotecnología, etc. Bueno, para eso se hicieron reformas sustanciales inmensas. Se invirtieron 6, 7, 8% del Producto Interno Bruto en esos países para elevar las capacidades en ciencia y tecnología y se reformularon planes y programas de estudio para mejorar las condiciones sobre las cuales se aprende desde el plano de los estudiantes. Yo el año pasado estuve haciendo el análisis comparado de la 16ª reforma educativa que se ha hecho en el Japón en el sistema de educación básica, porque lo vengo siguiendo desde hace varios años. 16 reformas consecutivas. ¿Y en México? ¿Cuántas hicimos? ¿20 años? Pues ni en 20. Se hicieron más pruebas, se hicieron más evaluaciones. ¿No? Ya es casi así como de que viene la prueba PISA y enlace y escale, órale, a organizarse para la prueba. Y entonces le pregunto a un muchacho, ¿tú para qué estás estudiando matemáticas? Para la prueba. Y al director de la escuela, oiga señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué se está organizando? Hasta están pintando las paredes para la prueba. ¿Y para qué están un año entero, ¿no?, organizando una serie de respuestas para que se las aprendan los jóvenes, niñas y niños y jóvenes? ¿Para qué lo están haciendo? Para la prueba. Nuestro sistema escolar se volvió, ¿no?, un sistema, en lugar de organizarse para los aprendizajes, ¿no?, un sistema para un servicio para actualizar en las pruebas consecutivas que hay que estar haciendo. Y después de la prueba, ¿qué pasa? Pues ya pasó la prueba, ¿no? Y ya. Como yo me acuerdo mucho, una maestra de secundaria muy querida, por cierto, que nos decía, se lo aprenden bien porque no lo van a volver a ver nunca más en su vida. Y así fue. Yo ya no me acuerdo qué era. Creo que lo pasé porque no estaría por acá. Pasamos la prueba, lo memoricé, ahí estamos macheteando, como le decíamos antes, ahora ya sé que ya no se usa esa palabra, ¿no? Machetea y machetea, machetea, machetea. Para pasar la prueba la pasamos y después, pues qué bueno, ahí están sus calificaciones, síganle a otra prueba. Y llega la tercera ola, que es el fin de la transición larga. Estamos calculando hacia el 2030, todo el periodo de la ola de contratiempo, como le llaman los economistas, de mediados de los 80 hasta finales casi mediados del siglo en el que estamos entrando, donde además viene el cambio en el umbral demográfico general,
Ustedes saben que hay países que están entrando a este gran umbral demográfico de envejecimiento total de sus poblaciones. En cambio, nosotros vamos a tener el fin del umbral de crecimiento de jóvenes de entre 15, 16 hasta 40 años, como nunca lo hemos tenido en la historia y como no lo vamos a volver a tener, que se llama el boom demográfico, nuestro boom demográfico. Y llevamos 2 generaciones perdiéndolo. Porque a esos jóvenes no les dimos la oportunidad de aprender lo que tienen que aprender desde el plano de los conocimientos y los aprendizajes modernos, valga la redundancia, y los dejamos en la calle. Y nutrieron las cárceles, las carteles de la droga, o se mataron entre sí. Digo, 70,000 muertos. La media de edad de esos muertos en un sexenio fueron de entre 12, 15, 18, 20, 30, 40 años. Son los que abandonamos. Y lo vamos a seguir haciendo porque hasta el 2030 van a seguir creciendo en número y en cantidad. Entonces, nos corresponde entrarle a un gran desafío demográfico, de inclusión, de desigualdad, de inequidad, en el terreno no solamente social, sino también de los conocimientos, porque tenemos estas brechas de 40 años que tenemos que remontar, y lo tenemos que hacer con inteligencia, con atajos y con grandes tendencias y desafíos que resultan abrumantes. Algunas cifras, muy rápidamente las voy a dar, porque me quiero meter más bien ya en la parte propositiva, que es lo que viene sustancialmente. Pero de acuerdo al último informe de la UNESCO, imagínense ustedes, tenemos en nuestros países de América Latina, en los límites de la extrema pobreza, 80 millones, en el grupo de 15 a 24 años, 30 millones están trabajando en el mercado informal, 10 millones se encuentran desempleados, con excepción de Brasil, que tiene un porcentaje alto de inversión en ciencia y tecnología. Los demás países andan entre el 0.6 y el 1.9. Yo estoy asesorando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados la actual legislatura. Me acaban de entregar el presupuesto de egresos para 2013, y ¿saben cuánto viene de aumento respecto del PIB para el sistema educativo nacional? 3%. Pero se está calculando una inflación del 3%. Entonces, si ustedes deflactan, como dicen los economistas, el aumento del 3% con una inflación del 3%, ¿qué queda? 0. Y hay rubros, por ejemplo, en educación indígena, educación para jóvenes en zonas de atención en zonas vulnerables, infraestructura educativa, eso sí le van a meter en Ciclomedia, pero otra vez en serio. Van a tener en todos lados más enciclopedias británicas hechas en pantalla táctil. Pero hay partes, por ejemplo, formación y actualización del magisterio, 0 de elevación. Para educación superior viene un golpetazo tremendo a las universidades públicas estatales, a los institutos politécnicos sí le suben un poquito, a las universidades tecnológicas también. En fin, es un presupuesto regresivo que no aumenta. La tendencia de lo que teníamos el año anterior está estancado frente al incremento de necesidades. Y tiene contrasentidos verdaderamente impresionantes frente al discurso que se dice. Vamos a atacar de raíz las condiciones sobre las cuales se da la pobreza, el desempleo y la violencia en los jóvenes. ¿Cómo? Es con educación, ¿no? Y si hay una reducción del presupuesto a jóvenes en situación y condición vulnerable, es un contrasentido, demagogia. No puede ser, eso tiene que ver reflejado en el presupuesto y en los programas. Tenemos 252,000 investigadores, de los cuales casi la mitad, o más de la mitad, está en Brasil. El brain drain o la fuga de cerebros
de nuestros países es de 1.5 millones de graduados universitarios que se van a trabajar y se quedan a vivir en otros lados, que significa, fíjense este dato, 3 veces más erogan 1,5 millones de fugados o de cerebros que están trabajando en los países. Erogan, producen 1.5 millones de dólares al año. 3 veces más de lo que son las remesas de nuestros connacionales que nos envían bajo la forma de ingresos al país. No sé si es claro el dato. Nosotros tenemos nuestra segunda o tercera fuente de ingresos después del petróleo en el país, que conforma el Producto Nacional Bruto, se llama remesas. Para algunos países es la primera forma de ingreso. Ecuador, Dominicana, Nicaragua, El Salvador, para muchos de estos países es el primer nivel pues estas personas que nosotros formamos y que nosotros erogamos para que tuvieran una formación y se fueron a Estados Unidos, a Canadá, a España, a Portugal, donde ustedes quieran, producen 3 veces más del total de las remesas que nuestros connacionales envían. ¿Por qué? Porque están produciendo en niveles de alto nivel de calidad. Pueden ustedes ver algunas cifras de estos países u otros, y el de México, por supuesto, en el reporte de la ciencia 2010. Para México, de acuerdo con el último censo que tenemos, el PIB no ha pasado del 0.3 al del 0.3, tampoco ahora. La población entre 16 y 18 años es de 5.641.000 personas. 17 entidades no tienen avances en conectividad. Las empresas mexicanas invierten $300 cuando en otros países se hace $3,000 en capacitación. La población con instrucción, la más afectada es los jóvenes, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver, porque ya me están aquí diciendo que o le acelero o me callan. Vamos a entrar a una serie de propuestas respecto a lo que nosotros consideramos debemos de trabajar fuertemente en política pública, en política institucional, en políticas de desarrollo hacia el magisterio, la perspectiva de los nuevos paradigmas y las nuevas complejidades que existen. Sin duda, tiene que haber una ruptura de las estructuras disciplinarias sobre las cuales hoy se maneja el aprendizaje, porque el aprendizaje desde la perspectiva de las neurociencias, es decir, los estudios más avanzados respecto al cerebro, demuestran que la inteligencia superior viene de su multiplicidad y la capacidad de articular y no de separar. Que tenemos que avanzar hacia la gestión del conocimiento denominada por Gibbons et al. Modo 2, que no me da tiempo de aquí describirla, la comprensión de que necesitamos una reforma estructural en la docencia, en el currículum, la investigación, la organización y la gestión de los sistemas educativos, que tenemos que trabajar fuertemente en la trans y la interdisciplina, la interculturalidad, la construcción epistemológica de plataformas de nuevos conocimientos de aprendizaje, y que esto además se da de forma en espiral. Como ustedes pueden ver ahí, el conocimiento, es decir, la generación de un nuevo conocimiento genera un aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo genera una innovación social, la innovación social genera un conocimiento nuevo, el conocimiento nuevo genera un aprendizaje nuevo, el aprendizaje, etcétera, etcétera. No se dan de forma plana, acumulativa, lineal, se da el aprendizaje moderno y su organización depende de que se estructuren instituciones de formación docente que les posibiliten la formación en espiral de esta lógica de aprendizaje, conocimiento e innovación. El eje, esta es mi propuesta,
dos de mis propuestas centrales, tres de las propuestas centrales que voy a decirlo en 5 minutos. Quizá en el diálogo podemos profundizar en alguna parte. Es que no, primera propuesta, para hacerlo así muy concreto, la primera propuesta. Hoy en día, la única manera de generar plataformas de aprendizaje significativo que ponen al estudiante en el centro de la generación y logro de objetivos cognitivos ocurre si logramos organizar la currícula, la gestión académica institucional desde la perspectiva de la transmisión de un conocimiento tácito. El conocimiento tácito, a diferencia del conocimiento codificado, el conocimiento codificado pues está aquí, está en los libros, está en los artículos, está en los materiales que usamos, que es la base de la organización, de la enseñanza. El conocimiento codificado, a diferencia del conocimiento codificado, el conocimiento tácito no se sabe cómo llega, no se sabe. Depende de la experiencia, de los constructos, de las lecturas, de la investigación cognitiva. Que a diferencia de la investigación estratégica, que es la que realizamos los investigadores, la investigación estratégica desarrolla un conocimiento original sobre problemas nacionales o mundiales de la dinámica de la naturaleza o de la sociedad, originales, y eso es digamos, un constructo distinto que se concentra en los investigadores, que yo denomino, para diferenciarlo, la investigación estratégica, que es la que hacen los institutos y centros de investigación, en nucleares, en física, en matemáticas o en educación, como es mi instituto. No, la formación del docente tiene que tener como base orgánica de sustentación el desarrollo de la capacidad magisterial, profesoral, como investigador cognitivo, es decir, aquel que es capaz de transferir su conocimiento tácito desde la perspectiva del logro de objetivos de conocimiento, no en él, claro, en él lo tiene que hacer, sino en el alumno. La investigación cognitiva hace referencia a una relación entre investigación con fines de producción de conocimientos y su organización para construir aprendizajes significativos. ¿Qué llamamos aprendizajes significativos? Por lo menos los tres que ha señalado la UNESCO en la perspectiva de la organización de la currícula: learning to know, que es aprendizaje del cómo se hacen las cosas; learning to be, el aprender a ser, es decir, capacidad comunicativa, de escucha, de reflexión, de observación, de lectura, de comprensión de la lectura, de la capacidad para comunicarse de forma escrita, de forma clara, concisa, sintética, con una buena sintaxis, sin faltas de ortografía, etcétera. La comprensión crítica frente a la sociedad y lo que está aconteciendo, y el desarrollo de mí mismo como persona, como una persona creativa, crítica, participativa y ciudadana, con valores, capacidades, destrezas, competencias, etcétera. Ese es el learning to be, aprender a ser. Y el learning to become, que le llama la UNESCO, es decir, el aprendizaje de lo que viene. ¿Cómo uno puede desarrollar una capacidad para comprender los acontecimientos que día a día se están transformando? Pues solamente con una capacidad de indagación, una capacidad heurística que pueda comprender los elementos que están presentes en el entorno, saberlos analizar desde una perspectiva analítica, crítica, con lenguajes y métodos determinados. Muchas gracias. Y poder construir conceptos que puedan interpretar, definir o realizar hipótesis, categorías y aplicarlas para la comprensión de la dinámica de la naturaleza o de la sociedad o de la escuela. Es lo que yo llamo
la capacidad del desarrollo, la formación de un investigador cognitivo como la base de sustentación de la nueva formación docente para que se pueda transferir un conocimiento tácito en el estudiante. Su objetivo es construir procesos cognitivos, es decir, logro de objetivos de aprendizaje en habilidades, capacidades de la investigación, el único recurso que sabemos que puede crear un conocimiento nuevo, que a diferencia del paradigma anterior en donde la sociedad reproducía conocimientos aceptados o una información de forma simple y se transfería de manera acrítica. La investigación cognitiva transfiere conocimientos para un aprendizaje en la escuela, mientras que la investigación estratégica produce conocimiento original. Esta relación investigación-docencia se convierte en el eje de la nueva formación desde la perspectiva de la inclusión, porque adopta posiciones críticas frente a la realidad y permite la generación y la organización de plataformas sociales muy amplias de capacidades en las personas para construir aprendizajes y conocimientos significativos y por lo tanto un nuevo tipo de investigador docente es el que hace la diferencia en la nueva perspectiva de la organización del trabajo académico de la escuela y las perspectivas en las que hoy en día tenemos que asumir para la reforma sustancial en la formación y actualización de la docencia, porque cambiando la docencia, no regulándola ni controlándola, sino aprendizaje para una formación distinta, puede ser un motor de innovación social tal que nos puede llevar efectivamente a la transformación no solamente de nuestras capacidades de construcción de conocimientos en nuestro país, sino también a transformarnos como sociedad hacia el futuro. Muchas gracias.